En marzo de este 2023, casi un centenar de montañistas llegó hasta Río Colorado en el Cajón del Maipo para revivir una fiesta que realizaban todos los años el día antes de Año Nuevo, pero que esta vez tenía un motivo distinto: celebrar los 90 años de vida de Claudio Lucero, el maestro que, como muchos reconocen, le cambió la vida a más de 20 generaciones de jóvenes que pasaron por la escuela de montaña que fundó en la Universidad Católica. Después de 3 intentos, su mayor hazaña ha sido dirigir la primera expedición chilena que conquistó los 8.848 metros del Everest por la ruta más difícil en 1992, con Rodrigo Jordán y Cristian García Huidobro a la cabeza, la más alta de las más de 500 que ha conquistado desde que comenzó de niño, junto a su padre. Es el primer latinoamericano que alcanzó una cumbre de 8.000 metros con el ascenso a la montaña de Kaffrey, porque Claudio Lucero siempre ha apuntado a lo más alto. Profesor de Educación Física, en 1970 se ganó una beca para ir a estudiar a la entonces Unión Soviética y entrenarse en los montes del Cáucaso como instructor y rescatista. Cuando volvió a Chile bajo el gobierno de Salvador Allende, creó la primera escuela de montaña. Fue en esos años y como parte del Cuerpo de Socorro Andino que formó parte del grupo que hizo el rescate de los sobrevivientes uruguayos de la tragedia aérea de los Andes. Es bombero de la 6ª Compañía de Santiago y tiene una infinidad de experiencias que lo han llevado a dar charlas por todo Chile junto a Vertical con Rodrigo Jordán y Cristian García Huidobro. Siempre desafiando a la muerte, sus mayores dolores tienen que ver precisamente con pérdidas. La de César, uno de sus 6 hijos cuando apenas tenía 10 años, y la de Víctor Hugo Trujillo, de 22, que cayó 700 metros en el primer intento de ascenso al Everest en 1986. Profundos dolores que lo acompañan hasta hoy. Dueño de un carácter fuerte y estilo frontal, es de juicios categóricos y rudo para imponer disciplina. Se le quiere o se le odia. En lo que no hay duda es que es el mayor formador de montañistas y que su nombre ya es parte de nuestra leyenda. Claudio Lucero, gracias por recibirnos en su casa en esta mañana, esta jornada de invierno. Muchas gracias. Mi casa está abierta para todas las personas que vengan de buena voluntad. Muchas gracias. Siempre tengo un vaso de vino para compartirlo con las personas. Muy bien. Claudio, en la presentación yo contaba que este año partió con una fiesta muy especial para usted porque sus alumnos de las 22 generaciones de la Escuela de Montaña le celebraron sus 90 años. ¿Cómo es celebrar los 90 años? Primero, habiendo desafiado siempre a la muerte y después con todo este grupo de personas que llegaron con hijos, con nietos, con toda su familia a celebrarlo. Mira, fue muy emocionante para mí. Primero que no conocía a mis alumnos. Y entonces la primera pregunta que le decía, ¿quién eres tú? Para ubicarlo ya me decían su nombre, ya lo ubicaba. Porque una de las cosas que es importante para mí como profesor es conocer bien a mis alumnos. Es querer a mis alumnos. Si un profesor no quiere a sus alumnos, es un mal profesor. Y ellos dicen que usted en todas las generaciones y en muchos sentidos les cambió la vida. Muchos reconocen que era de este estilo frontal, que decía cosas muy duras, pero que al conocerlo se encontraban con una persona maravillosa que los acogía, los cuidaba y los protegía. ¿Cómo se forja esa relación? Mira, es que el montañismo es una disciplina. Y meterle una disciplina a jóvenes, adolescentes, eran todos adolescentes,
no es fácil. Entonces había que imponérsela. Me recuerdo que en una oportunidad íbamos a Baños Morales y se puso a llover y le dije, pónganse el poncho de agua. Porque yo les decía, si no tenían dinero para comprar un poncho, compraban un par de metros de nylon, una manga, y le hacen para meterle en el cuello y listo. Y muchos no llevaron el poncho de agua. Y bueno, acampamos en la nieve, ya estaba más arriba nevando, estábamos al interior de Baños Morales, y me pongo a visitar las carpas. Casi en todas las carpas estaban secando ropa con un anafre, lo cual se gasta el gas. Y el gas es para cocinar, para fundir nieve, para hacer un cafecito, un tecito, un mate, en fin. Y yo como a las 4 de la mañana digo, ya, desarmen las carpas y nos vamos. Este está loco. Me recordaron a mi familia. Incluso unas niñas me decían, yo tengo las manos congeladas. Toma mis manos. Ah, tú las tienes calientitas. Ah, o sea, si tenía sensibilidad en las manos era porque no estaban congeladas. Así es. Bueno, y pese a todo, gente de esa generación seguramente también llegó. Claudio, ¿qué es llegar a los 90 años después de haber desafiado a la muerte tantas y tantas veces? Mira, en primer lugar, yo no desafío la muerte. Es decir, el hecho de ir a una montaña no es que yo desafíe la muerte. Yo he estudiado mucho la montaña antes de ir. Incluso cómo fue el invierno. Porque por una forma de ablación y por una forma de que se desplaza el sol en la Tierra, se, se crea unos campos de penitente, le llamamos, que son unas agujas de hielo. Entonces es importante tener una documentación del cerro. ¿Cuánta nieve hay? Tengo que cruzar un campo de penitentes que es muy lento, muy expuesto. Si uno no pone el pie exactamente en la punta del penitente, se quebra el penitente, se rompe y se cae y obviamente se fractura un par de costillas, con lo mínimo que puede pasar. Entonces, yo me documento muy bien del cerro. Ujú. Ahora que fuimos al Himalaya, sabíamos que teníamos que soportar unos 50 grados bajo cero. Y para soportar 50 grados bajo cero, yo tengo que tener dos factores que me ayudan mucho. Uno es la alimentación y dos, el vestuario. Entonces llevábamos ropa, incluso yo tuve que pedir un préstamo en el banco para comprar ropa en Estados Unidos. La tecnología ha ayudado muchísimo a la actividad del montañista, porque cuando usted partió, ¿cómo se abrigaban a cómo se abrigan ahora? Bueno, también permitía ser menos, digamos, Mira, menos. toda la vida existió la pluma, el acolchado de pluma, y no hay nada que supere el acolchado de pluma. No hay nada que supere el acolchado de pluma. Partieron con eso. Partimos con eso. La ropa, si no era isotérmica, es decir, se ponía pluma y se pasaba la máquina. Y yo, mis primeros viajes al Himalaya
o mis primeros viajes fuera del país, me los hice fabricando ropa de pluma. Claudia, y en esa época, al principio, ¿cómo se decidió a que iba a dedicarle la vida a esto, de que se iba a dedicar a ser profesor de educación física y a enseñar montaña? Y recuerdo que un amigo me dice, estudia para profesor, me dice. Los profesores tienen vacaciones de invierno, vacaciones de verano, pasan en vacaciones. Y le conté a mi papá, papá, voy a estudiar pedagogía. Estás loco, me dijo, te vas a morir de hambre. En esos años le pagaban muy mal a los profesores. Y la verdad es que no me he muerto de hambre. He hecho lo que he querido en mi vida. No me arrepiento de nada. Y no me he muerto de hambre. Pero el montañismo como actividad ya más masiva, porque al principio eran muy pocos, ¿cuándo se empezó a desarrollar? A ver, mira, durante el gobierno de Allende se creó un departamento que se llamaba Popularización de las Actividades de Montaña. Y se celebró el mes de la montaña. Incluso algunos alcaldes trajeron nieve de farellones y las lanzaron en Cerro Santa Lucía y ahí esquiaron los esquiadores. Yo recuerdo que nosotros hicimos una tirolesa que cruzaba la Alameda y nos descolgamos en medio de la Alameda. Esa fue entonces como el hito que llamó la atención. Claro, es decir, motivando a la gente a que fuera la naturaleza. ¿Cuánta gente logró llegar en esa época? ¿Cuánta gente subió con usted? Mira, yo creé la Escuela Nacional de Montaña con dos objetivos claros. Uno, que los niños se sintieran realizados en la montaña, o sea, tuvieran éxito. Y dos, que cuidaran la naturaleza. Aprendí dos cosas en la escuela de montaña. Cómo enseñar de lo simple a lo complicado, de lo fácil a lo difícil. Primero tienen que pololearse las personas, enamorarse de... Y después entonces les ponemos una disciplina. Pero si yo le meto la disciplina primero, que el amor a la montaña, la gente no sale. Más en estos días en que la disciplina es una cosa obsoleta. ¿Y cómo los encantaba con la montaña? ¿Cómo se encanta? Yo iba recolectando ramas secas y hacía una fogata. Pocas veces creo que invité a los alumnos a una fogata. No, yo prendía el fuego y se iban acercando los alumnos. El fuego es algo atávico. El ser humano vivió mucho más tiempo pegado a la hoguera que estaba en la cueva donde vivía, que hoy día en una confortable casa con calefacción. Entonces yo armaba el fuego y aparecían los niños y les enseñaba canciones. Que el profesor del Liceo Lastarria, profesor de música, me decía, oye, yo te admiro que le enseñas canciones a los niños, pero desafinan igual que tú. ¿Y le aplicó la técnica del agua que me contaba antes de su papá? Sí, el agua es personal. Veníamos bajando del cerro que está aquí en la Sierra del Ramón y un muchacho me pide agua. Y yo me acordé de mi viejo.
Le dije, no, el agua es personal. Y usé el agua para lavarme las manos, pero no le convidé agua, para que entendiera que el agua no te puede faltar nunca. Claudio, vamos a irnos a una pausa, pero al regreso quiero que comencemos a conversar de lo que fue la creación de la Escuela de Montaña en la Católica, con la que comenzaron las hazañas en el montañismo para nuestro país, qué es lo que significó todo ese camino, en lo personal, en lo deportivo y en lo humano. Así que vamos a hacer una pausa y estamos de regreso junto a Claudio Lucero. Estamos de regreso junto a Claudio Lucero, montañista por excelencia, formador de decenas de generaciones. Claudio, vamos a hablar de la creación de la Escuela de Montaña en la Universidad Católica y cuando comenzamos en Chile a soñar en grande. Más que soñar, realizar. ¿Cómo partió la idea de llegar al Everest cuando el Everest había sido conquistado en el 53 y expediciones latinoamericanas había muy pocas? Los argentinos habían intentado varias veces durante el gobierno de Perón. Él les ponía avión, incluso para que fueran los argentinos. Y veníamos llegando del Gachenbrunn. Por lo tanto, se difundió mucho la ascensión al primer 8000 para América Latina, que nos costó mucho sacar la expedición. La gente nos decía que van a hacer un cerro de 8000 si ustedes no tienen experiencia. Yo les planteaba, cuando usted aprendió a caminar, ¿tenía alguna experiencia? Ya se olvidó cuántas veces sacó la mugre. Bueno, y sacamos la expedición. ¿Y cómo llegaron al Everest? Nosotros fuimos a Alaska a subir el Mount McKinley. Y con Rodrigo conversando me dice, ¿y ahora qué nos queda por hacer? El Everest. Tan loco, son palabras mayores. Es un desafío. Yo sostengo que el hombre no sueñe. Los sueños son estúpidos. Los sueños son. Los desafíos están en el tiempo. En tal fecha quiero hacer tal cosa. Ponerse desafíos. El desafío, a diferencia del sueño, tiene un tiempo para hacerse. Entonces nos pusimos a volver al Everest. La primera expedición fue el año 86. Fue una expedición dura porque no llegaron y perdieron uno de los alumnos. ¿Cómo vivieron como equipo ese momento, Claudio? Mira, yo discutí, todavía sigo discutiendo que debíamos haber continuado. Víctor Hugo Trujillo no habría querido que por culpa de él desertáramos en una expedición al Everest. Pero por primera vez yo perdí a un compañero en montaña. Por primera vez. Nunca había integrado una expedición o una salida a montaña en que se perdiera, volviera un compañero menos. Entonces para mí fue muy duro. Muy duro.
y enfrentar todo un ambiente de tristeza, de duelo, la familia, la católica. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué cayó? Mira, yo siempre sostengo que los seres humanos de repente se les ocurre cosas maravillosas. ¿A quién se le ocurrió el cierre Leclerc? El zipper. Pero otras veces se le apaga la ampolleta y no ven, no evalúan la situación. Y eso es lo que pasó a Trujillo. Se le apagó la ampolleta y iba caminando. En vez de caminar a favor de la pendiente, caminó hacia el borde de la pendiente. Iba concentrado seguramente en ponerse los anteojos. Y llegó al borde, quebró el peso, quebró la cornisa, cayó. 700 metros. Yo diría, da lo mismo. Yo cuando lo encontré estaba tibio todavía. Y traté de limpiarle la boca para que la gente, como lo pilla una avalancha, se le mete nieve por la boca. Entonces físicamente no puede respirar. Usted pensó que estaba vivo. Yo pensé que estaba vivo, si estaba tibio todavía. Le limpié boca y narices y empecé a hacerle respiración de boca a boca. Y Marambio, que estaba cerca mío, el médico, me dice, toma de los hombros y muévelo. Y la cabeza giraba en torno. En la caída, como iba con mochila, se le fue la cabeza para atrás y se rompió la silla turca, que es donde está apoyado el cráneo al final de la columna. Ahí cambió todo el esquema. Usted además venía de una pérdida. En esa época había muerto su hijo. Sí, mi hijo murió estúpidamente también. César. Mi hijo César. Todavía me pena. Perder un hijo, lo haya parido uno o la mujer, da lo mismo. Es el hecho de perder el hijo. Atahualpa Yupanqui dice, en el hijo se vuelve a nacer vivo, siempre. Perdí mi hijo. Fue muy duro. Claudio, y después de esa expedición, que se devuelven, no hacen cumbre, viene otra. Y después viene una tercera antes de poder conquistar el Everest. Mira, ahí yo fui entendiendo que necesitábamos un equipo. Un equipo que esté dispuesto a subir el Everest. Un equipo en que tiene una serie de valores que se cimentan estos valores en base a principios. La honestidad, el ser capaz de pedir ayuda, ayúdame. Y la persona que va a ayudar, que no aflore el yo padre, decir, ¿cómo es que no sabes hacer esto? No. Ayuda en silencio, nada más. ¿Y cómo se motiva a un grupo
para volver a intentarlo? Yo tenía la ayuda, el apoyo de Rodrigo Jordán. No, yo tenía plena confianza en Rodrigo. Él era el jefe de la expedición. Era mi brazo derecho. Yo creo que en la Católica no habríamos hecho nada sin el apoyo de Rodrigo. Y cuando se produce el momento de hacer cumbre en el 92, ¿cómo fue ese momento? Porque además le dijeron, en el equipo se decidió que usted no iba a hacer la cumbre. Mira, yo diría, el equipo no decidió. Incluso algunos muchachos me decían, tú tienes que ir a la cumbre por derecho propio. En montaña no hay derecho propio. Yo quería tener éxito en la empresa. Yo era joven en ese tiempo, tenía 60 años. Pero yo quería garantizar que después de hacer la subida hasta los 8.000, quedaba la subida hasta los 8.848 metros. Y un muchacho se recupera más rápido que un viejo. Hicieron el campamento, digamos, a los 8.000 y ahí bajaron. No, estábamos en los Se quedaron 8.000. en el- De ahí se discutió quién va el asalto final. Y yo, habiendo conocido perfectamente bien a los muchachos, dije que iba a la cumbre Cristian García Huidobro y Rodrigo Jordán. Sin mi opinión. Discutíamos todas las opiniones. Con garabato o con alturas de mira, da lo mismo. Los amigos se garabatean por cualquier cosa. Y sí. Recuerdo que hablo con Rodrigo y Rodrigo me dice, estoy esperando aquí a Cristian. Él está llegando a la cumbre. Pero además se encontraron con otro chileno, que era Mauricio Puerto, que había hecho otra ruta. Ahí hubo un desafío doble. Mira, Se produjo un momento, digamos, complejo en el mismo equipo, ¿no? para mí no fue complejo, porque eran expediciones diferentes. Además, el señor Puerto había cometido varios errores en la Católica, fue expulsado de la Católica, fue separado del grupo. Incluso yo no asistí a la reunión, a la sesión en que sacaron a Puerto del grupo de montaña de la Católica. Nos atacó mucho. Y a mí particularmente me decía, la tosudez de un viejo insiste en subir el Everest y lleva a matarse a los jóvenes. Ese es el señor Puerto. Pero lo importante es llegamos primero. Llegó primero Cristian y Rodrigo Segundo. no llegaba. Pero usted lo motivó a seguir porque él quería que solamente hiciera cumbre Cristian. No. Yo le dije a Rodrigo, tu obligación es llegar a la cumbre. Mi deber es sacarte con vida. Es decir, quiero que se quede en claro esto, porque caramba que es diferente cuando yo estoy solo abordando un problema que cuando tengo a mi espalda una persona que me va a apoyar. Y eso es equipo. Eso es un equipo. Ahora que han pasado ya 30 años de ese momento en que el Everest se ha convertido en una empresa donde hay tours que
hacen llegar a la cima a cualquiera. No sé si a cualquiera, pero ya no tiene esa mística, sino que se ha convertido para muchos en un negocio. Es un negocio. Mira, es tal la situación que cuando fuimos al Lhotse, que es la misma ruta para el Everest, la del Lhotse, cayó una avalancha y mató como a 3 o 4 sherpas. Todos son medios parientes en ese mundo. Y el empresario que llevaba a sus clientes, tápenlo con nieve, déjelo a un lado del camino, porque yo tengo que seguir pasando a mis clientes. A ese punto he llegado. Estos hombres aman la montaña, viven por la montaña. ¿Qué significó hacer esa hazaña? Mira, las cumbres se suben o se tiene éxito en una cumbre cuando se llega a la parte más alta. Ahora se habla de la cumbre norte, la cumbre sur, la cumbre oeste, pero son detalles. La cumbre es la más alta, de mayor altitud. Incluso yo llegué a cerros en el norte en que encontraba un paquete de queñua. O sea, se llevó leña al cerro. O sea, yo le ponía primera ascensión deportiva. No era una primera ascensión absoluta. Ya mis antepasados habían subido ya ante el cerro. Claudio, vamos a hacer la última pausa para que nos muestre todo lo que a lo largo de la vida han sido los reconocimientos y las cosas que van marcando este camino. Así que vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para conocer esa parte, una pieza que tiene él que solamente se la muestra a los amigos. Vamos a ver si logramos la categoría. Hacemos la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Claudio Lucero y estamos en la pieza que invita a sus amigos, así que nos sentimos un poco amigos. Claudio, aquí están los recuerdos de toda una vida de montañismo. Hay diplomas, hay medallas, hay condecoraciones, están los elementos que ustedes usan en la montaña, hay cuerdas, que reflejan lo que ha sido la vida. ¿Qué representan todas las cosas que hay en esta pieza? Es mi vida. Es parte de mi vida. Imagínate, ahí yo tengo una República Oriental del Uruguay. Bueno, están los elementos. Quiero que me muestres eso, porque con esto uno se salva la vida. ¿Qué es, para los que no lo conocen? Este es un mosquetón. Hoy día todo el mundo conoce mosquetón. Los mosquetones tienen 2 medidas. Si lo observa aquí abierto, tiene una resistencia y cerrado tiene otra resistencia. Más si le pongo el seguro, tiene una tercera resistencia. Y lo que tengo aquí es un T-block, un asunto para subir por una cuerda. Si yo tengo 2 T-block, por ahí debe estar el otro T-block. Aquí está el otro T-block. Entonces, lo meto en la cuerda y esto avanza por la cuerda, pero no retrocede. Entonces voy corriendo, subo un pie, subo el otro, subo un pie, subo el otro, y así voy corriendo los T-block. Ya, pero esto es lo básico. A ver, no es tan básico porque hoy día existen los ascendedores
que son estos elementos Ujú. que también tienen una empuñadura. Los franceses le llaman puño. Cada país le pone un nombre diferente. Ahora, estoy viendo los zapatos. Hay una evolución también en el tipo de zapatos con los que se ha hecho montañismo. ¿Cómo se parte con los de cuero, no? Sí, el primer zapato que se creó en montaña es un bototo de cuero. Pero después fueron evolucionando los zapatos. Yo me recuerdo que yo primero tuve un zapato con unos topes de fierro Ujú. que se llamaban tricones. Ya los cabros nuevos no saben lo que es un tricón. Mm. Es un zapato de cuero esto. Bueno, dime. Se terminó que el encordado del zapato juntaba mucha nieve. Entonces No era tan práctico. Y este no. se hicieron zapatos plásticos que son casi herméticos. El zapato plástico. Bueno, ha cambiado la técnica. ¿Sí? Y acá dentro, Claudio, de los homenajes que te han hecho, ¿cuáles son los más queridos? Tú me mostrabas este. Que ese es el primer trofeo que recibí yendo a una expedición. En el año 79. ¿De qué era esa expedición? Unos chilenos japonesa. Ujú. Los japoneses ponían todo el equipo y los chilenos ponían toda la comida. Que yo recuerdo haber ido a Chile Chico y haber comprado 3 sacos de arroz. Entonces, claro, Y esa expedición fue en Patagonia. en Patagonia, hielos patagónicos. Se iba a subir el Monte Arenales. Este es para mí muy importante porque me lo regaló la ilustre Municipalidad de Iquique. Me reconocen como hijo ilustre de Iquique. O sea, no soy un guacho cualquiera. Querido Iquique. Bueno, así uno va juntando cosas. Recién le mostraba a unos muchachos. Este me lo regaló la Embajada de Uruguay en Chile, Mostrámoslo por acá. eh, justamente cuando rescatamos los uruguayos. Mirando todo en perspectiva, ¿qué es lo que importa más? ¿La meta o el camino? A ver, depende de tus posibilidades. Hay algunas personas que le interesa más la meta, o sea, el final del camino. Para mí, por lo menos, lo que importa es el recorrido. El recorrido que voy comunicándome con mis compañeros, vamos intercambiando experiencias al respecto y la meta no tiene importancia. Yo he hecho expediciones, la más espectacular de mi vida, porque yo me metí un barco de la Armada, me dejó en el fiordo Témpano y tenía que cruzar todos los hielos patagónicos sur para salir al lago Higgins. El Instituto Geográfico Militar me regaló un mosaico de fotos del lugar y un asunto para mirar las fotos o los relieves de las fotos. Se veía perfectamente donde había una quebrada.
Pero era una expedición en que no tenía vuelta. Cuando uno va a un cerro y se aburre o encuentra que es difícil, se devuelve. Pero aquí no podíamos devolvernos. Teníamos que salir al lago Higgins o quedamos inventariados para siempre en Patagonia. ¿Cuánto se demoraron? 3 meses. No podíamos sacar azimut, no existía el GPS todavía en esa época. Entonces había que tomar un punto en el mapa y decir ese es el cerro que está al norte. Y tirar una raya en la latitud de ese cerro. Buscamos otro cerro que era conocido por lo menos en el mundo, y tiramos la otra raya, y donde juntaba la raya, ahí estamos nosotros. Sí, era terriblemente decepcionante saber que no habíamos avanzado nada. Pues teníamos mal tiempo, qué sé yo. Me imagino la alegría de haber llegado al lago Higgins. Mira, lo más interesante es que primero llegamos a la tierra, una morrena frontal, lateral. Y caminando ya había sendero ahí, había sendero. O sea, ahí llegaba gente. Y encontramos un pinche, de estos trabas de mujer. Fue emocionante. Esto representaba una persona. Y habíamos cruzado los hielos patagónicos. Fue emocionante. Claudio, ¿te ha faltado algo por hacer? A ver, bueno, siempre le falta algo a uno. Yo creo que los que tienen de todo quieren más. Pero yo soy feliz con lo que tengo. Pero mira, yo cuento una historia bien divertida. Los japoneses también juegan a la payaya. ¿Tú jugaste un día a la payaya? Sí, por supuesto. Bueno. Entonces yo empecé a buscar piedrecitas redondas para la payaya. Y me encontré con estas piedras que tenían una figura ahí. Fósil. Y uno echa a andar su imaginación. A lo mejor son monedas que... Pero de repente yo encontré una perfectamente redondita. Tomé un martillo de roca y golpeé la piedra. Y se abrió. Entonces empecé a sacar hojitas de las piedras. Tenía una caja de zapatos llena. Bueno, esas son hojas fosilizadas, no sabemos de cuánto tiempo. No, son petrificadas. Petrificadas, claro. Lo que pasa es que el glaciar ahora estamos en una época de calor, se están retirando los glaciares. Uh-huh. En esa época los glaciares avanzaban y los glaciares se metieron al bosque. Y en el bosque invadieron el terreno. Con la presión que ejerce el glaciar sobre el terreno, se fueron fosilizando. Luego se retiró el glaciar. Ya han aparecido. Y las piedrecitas, el río erosiona todo lo que pasa. Viene y rodaron por el río.
Y ahí, Y ahí llegaron. Bueno, Claudio, queremos agradecer por habernos hecho este espacio, contado parte de todas las historias que se acumulan en más de 60, 70 años de montaña. Así que muchas gracias y vamos a compartir entonces todas estas experiencias con todo el público de CNN Íntimo para conocer un poco más de quién se ha convertido en leyenda en nuestro montañismo, Claudio Lucero. Muchas gracias.